Bienvenidos al podcast de Gotica de Fe. Soy Adriana María Betancourt y te invito a que juntos cultivemos nuestra fe para encontrar paz y fortalecer nuestra conexión con Dios. En cada episodio haremos reflexiones o traeremos invitados que aportarán sabiduría y experiencias que enriquecerán tu camino espiritual. Acompáñanos y permite que tu fe crezca, se alimente y sea la luz que guíe tus pasos cada día. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy comenzamos una serie muy especial, inspiradas y dedicadas al libro de la oración como encuentro del monje benedictino Ansel Grün. Este libro llegó a mis manos gracias a una librería en Medellín y no les puedo negar que al principio me pareció súper complicado, súper difícil. Me tocó como desmenuzarlo para comprender que tiene un significado muy poderoso y por eso quiero compartirlo con ustedes en varios episodios. Como siempre, nada sin orar y todo como producto de la oración, pidamos juntos a Dios que este espacio sea un encuentro con Él, que siempre nos acompañe en cada momento de nuestras vidas y que nos haga dóciles al Espíritu Santo, que descubramos especialmente la oración como un diálogo con Él. Amén. ¿Y quién es Ansel Grün? Como dije anteriormente, es un monje benedictino, sacerdote y teólogo, nacido en 1945. Vive en un monasterio en Baviera, donde además de su vida espiritual es el administrador de este sitio. Su impacto va mucho más allá de este monasterio. Él es conocido como la persona que ha podido mezclar la tradición o la espiritualidad cristiana con la psicología actual. Él ha escrito más de 300 libros traducidos en más de 30 idiomas y han ayudado a millones de personas a conectar con su vida interior de una forma sencilla pero profunda. En la oración como encuentro, Él nos invita a mirar la oración no como una obligación o como una repetición, sino como una transformación. Y aunque su lenguaje puede parecer complejo, si lo leemos con el corazón abierto, descubrimos que nos está guiando hacia una experiencia viva y auténtica con Dios. Hoy quiero entonces invitarte a redescubrir la oración no como un rito rutinario, sino como lo que realmente es, un encuentro. Muchas veces pensamos que orar es cumplir con ciertas palabras o pedir cosas a Dios, pero la oración va mucho más allá. Orar es dejarnos también encontrar por Dios, abrir este espacio, este corazón para que Él nos abrace en esa parte humana. Grün inicia con una definición clásica. La oración es esencialmente un diálogo. El filósofo Van der Leeuw la describe como el diálogo del hombre con Dios. Pero este diálogo no es como el que tenemos con un amigo. Con un amigo, él nos está escuchando y recibimos una retroalimentación inmediata. Con Dios, en cambio, la respuesta no es inmediata. Puede llevarnos a sentir que estoy hablando solo y que de pronto las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, Él nos dice que en esos espacios igual está Dios. Muchos de nosotros, especialmente en el contexto católico, hemos aprendido a orar repitiendo fórmulas, rezos tradicionales, letanías. Y realmente eso tiene un valor inmenso. Pensemos solamente en el rosario, donde cada cuenta es una oración que le entregamos a la Virgen María. Estas oraciones nos conectan con siglos de fe, con la comunión de los santos, con la Iglesia Universal. Pero si la oración se queda solo en la repetición, puede convertirse en un monólogo. Yo hablo, yo recito, yo cumplo. Y sí, Dios escucha esas oraciones, pero Él quiere también que conversemos, que le contemos lo que nos duele, lo que nos está pasando, lo que nos alegra, lo que no entendemos. Y sobre todo, que lo escuchemos. Porque la oración no es solo hablarle a Dios, sino abrir el corazón para que Él también nos hable. Te hago entonces una invitación.
Después de rezar tu oración habitual, quédate en silencio, no para pensar, sino para estar, para escuchar. Y tal vez no oigas palabras, pero sentirás la presencia. Y ahí empieza el verdadero diálogo. Cuando hablamos de encuentro, pensamos en momentos de la vida en los que alguien nos ha marcado profundamente. Puede ser una amistad, un amor, un gesto inesperado de un desconocido. Después de esos encuentros, no seguimos siendo los mismos. Algo cambia en nosotros. En la oración ocurre algo igual. Dios no es una idea, no es un recuerdo del pasado ni un concepto abstracto. Él es un tú vivo que se nos acerca. Cada vez que oramos, estamos llamados a salir transformados, aunque sea un poco, porque hemos estado en su presencia. El Papa Benedicto XVI decía que orar es abrirse al don que siempre nos precede. No somos nosotros los que iniciamos el diálogo, es Dios quien nos ha buscado primero. Grun lo expresa así: la oración como encuentro del hombre con Dios es siempre para nosotros un don de la gracia de Dios y no un mérito nuestro. Este encuentro tiene tres características según Grun. Primero, en lo personal, oro yo con mi historia concreta, mis luces, mis sombras, mis miedos. Y Dios me ama a mí y no como a una masa anónima. Como dice Isaías, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Segundo, es interpersonal, porque no es un monólogo donde hablo yo solo, es un diálogo. Dios me escucha y también me habla, a veces en su palabra, otras en lo profundo de mi conciencia y otros en los acontecimientos de la vida diaria. Y tercero, es transformador. Si el encuentro es real, algo en mí cambia. Quizás no siempre lo note de inmediato, pero poco a poco voy siendo más libre, más sereno, más consciente de la presencia de Dios en lo cotidiano. Quiero dar unos ejemplos bíblicos de este encuentro. El primero es Moisés, cuando se acerca a la zarza que arde sin consumirse. Lo que parecía un fenómeno extraño se convierte en un momento de revelación. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Dios lo llama por su nombre y le confía una misión liberadora que cambia la historia de su pueblo. Te invito a reflexionar. ¿Qué zarzas ardientes hay en tu vida que te invitan a detenerte y escuchar? ¿Has sentido alguna vez que Dios te llama por tu nombre para algo más grande? La oración comienza cuando reconocemos que estamos en el momento presente y que tenemos el corazón abierto. Segundo ejemplo, Elías. Elías está huyendo, agotado, desanimado, y se refugia en el monte Horeb, llamado también el Sinaí, esperando encontrarse con Dios. Entonces ocurren una serie de acontecimientos y de manifestaciones poderosas. Aquí les leo el pasaje del libro de Reyes. Pasó un viento huracanado, tan fuerte que partía los montes y quebraba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa suave. Cuando Elías escucha ese susurro, él se cubre el rostro con su manto y sale de la cueva, y es en ese momento que Dios le habla. ¿Qué significa esto? Este pasaje rompe las expectativas porque en la tradición bíblica Dios a menudo se manifiesta en grandes sucesos, con signos poderosos como el fuego, como tormentas, como temblores. Pero aquí Dios elige el silencio, en lo sutil, en lo íntimo. Eso es profundamente revelador. Dios entonces no siempre se manifiesta en lo espectacular. La verdadera presencia puede estar en cosas pequeñas o en el silencio. Y el silencio no quiere decir una ausencia, sino un espacio para el encuentro.
Te invito a reflexionar. ¿Qué ruido hay en tu vida que impide escuchar la brisa? ¿Cómo puedes crear espacio interior para que Dios te hable en lo sutil? Aquí vamos con el tercer ejemplo bíblico, que es María en la Anunciación, con su hágase. Nos enseña la actitud más pura de la oración, abrirse a la voluntad de Dios. Ante el anuncio del ángel, María no entiende todo, pero ella confía y dice, hágase en mí según tu palabra, que es un acto de fe y de entrega radical. Te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti decir, hágase en tu vida hoy? ¿Hay algo que Dios te está invitando a recibir con confianza? La oración como encuentro es también disponibilidad. María nos enseña que orar es abrirse a lo inesperado con amor y valentía. La oración también nace en comunidad, en el compartir, en el reconocer la acción de Dios en el otro, y por eso es importante vivir la fe con otras personas. Pasemos entonces al tema de la vulnerabilidad del encuentro. Una característica esencial del encuentro con Dios es la vulnerabilidad. Y en la oración realmente nos quitamos nuestras máscaras. Y les voy a hablar de dos casos. Uno que está en el pasaje bíblico donde se habla del publicano y otro caso que es el de San Agustín. En el Evangelio según San Lucas, Jesús cuenta esta parábola para quienes se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres suben al templo a orar. El fariseo se presenta con orgullo, agradeciendo no ser como los demás y enumerando todos sus méritos. El publicano, en cambio, se queda atrás. No se atreve ni siquiera a levantar los ojos al cielo y solo dice, Dios mío, ten piedad de mí, que soy pecador. Jesús concluye, les digo que este último volvió a su casa justificado y no el otro. Lucas 18:14. El publicano era un cobrador de impuestos, considerado un pecador público y marginado por su pueblo. Sin embargo, su oración fue la que agradó a Dios. ¿Por qué? Porque nace de la verdad, de la humildad y de su vulnerabilidad. La oración auténtica no se mide por palabras hermosas ni por méritos acumulados, se mide por la apertura del corazón. El publicano nos enseña que cuando nos reconocemos necesitados, Dios nos abraza con misericordia. Por otro lado, San Agustín, que tuvo una larga vida de búsquedas, intentando buscar a Dios, él buscó en filosofías como el maniqueísmo, el neoplatonismo, tratando de entender el origen del mar y la naturaleza divina. Él era un hombre brillante, inquieto, pero insatisfecho. Buscaba respuestas fuera de sí, en ideas, en experiencias, en logros. Y finalmente comprendió que Dios lo esperaba dentro de sí. En el primer capítulo de sus Confesiones escribe con profundidad y claridad, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y no podemos olvidar que su madre, Santa Mónica, rezó por él incansablemente durante años. Con lágrimas y esperanzas, pidió a Dios que su hijo volviera al camino de la fe. Su oración perseverante fue una semilla silenciosa que dio fruto en el corazón de San Agustín. En este episodio quiero compartir también algunas preguntas que yo misma voy a responder con mi experiencia propia y que te las dejo para que tú las puedas responder. ¿Qué experiencias de encuentro con Dios han marcado mi vida? En mi caso, fue a través de las comunidades del Sistema Integral de la Nueva Evangelización en Medellín. Allí descubrí que el amor de Dios es una experiencia viva, cercana y transformadora, y que Dios nos ama como un Padre amoroso. Invitación. Piensa en esos momentos donde sentiste que Dios te tocó el corazón. Recuérdalos, cuídalos y déjalos crecer. ¿Qué imagen tengo de Dios cuando oro? Si veo a Dios como un juez
oro con miedo. Si lo veo como un padre, oro con confianza. En mi camino he descubierto que mi imagen de Dios ha ido cambiando. Ahora lo veo como alguien cercano, paciente, como ese padre que me conoce incluso más que yo mismo. Invitación. ¿Cómo imaginas a Dios cuando cierras los ojos para orar? Tal vez hoy sea el momento de dejar que esa imagen se transforme. Y la última es, estoy dispuesto a dejar que Dios me transforme aunque no tenga respuestas inmediatas. Dios no siempre responde rápido, pero siempre está orando. A veces su silencio es parte del proceso y la fe no es entenderlo todo, es confiar en medio de esa incertidumbre. En mi caso, sé que poco a poco me ha transformado, aunque no puedo negar que a veces me pregunto si realmente hago su voluntad, si realmente lo escucho. Invitación. Ábrete a esta transformación que no siempre viene con respuestas. Deja que Dios trabaje en tu corazón, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y para terminar, quizás te preguntes, ¿cómo puedo hacer de mi oración un encuentro real y no solo con palabras? En primer lugar, busca el silencio. Apaga un poco el ruido del exterior e interior. Respira y recuerda que Dios ya está allí. Segundo, háblale con sinceridad. No intentes adornar tus palabras. Dile lo que estás sintiendo, aunque sea enojo, miedo o cansancio, y alegría también. Dios puede con todo eso. Tercero, escucha. Después de hablar, guarda un momento de quietud. Deja que una palabra de la escritura resuene o que simplemente su presencia te envuelva. En este caso a veces es muy bueno poder abrir la Biblia donde caiga y leer un pasaje de ella. A veces ahí encontramos una respuesta. Y finalmente, confía. El fruto de la oración no siempre se siente en el instante, pero la semilla queda sembrada y esa semilla dará fruto en su tiempo. La oración no termina cuando decimos amén. El encuentro se prolonga en la vida diaria. Cada gesto de amor, cada acto de servicio, cada instante vivido en la presencia de Dios es la prolongación de nuestra oración. Te espero en el próximo episodio donde vamos a hablar de las fases del encuentro que nos propone Ansel Grum. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Gotica de Fe. Esperamos contar contigo en el próximo episodio. Para ayudarnos a llegar a más personas y seguir creciendo juntos en la fe, te invitamos a compartir el podcast con tus amigos y familiares que puedan beneficiarse de nuestro contenido. Te animamos a calificarnos o escribir una reseña en tu plataforma de escucha favorita. Tus opiniones nos ayudan a mejorar y a llegar a una audiencia más amplia. Si tienes sugerencias de temas, comentarios o testimonios que desees compartir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico info@goticadefe.com. Tu participación es fundamental para nosotros. Gracias por ser parte de la comunidad de Gotica de Fe.